Hoy tenemos una jornada muy especial en la que conoceremos más a fondo un aspecto fundamental de la exposición Tovar Surrealismo Vivo, la música y las palabras que acompañan el recorrido por la vida y obra de Iván Tovar que tenemos en esta exposición inmersiva. Tenemos con nosotros a María Castillo, vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar, quien fue esposa y compañera durante más de 30 años del artista, profundizando un poco más sobre dos aspectos de Iván Tovar no tan conocidos por el gran público: su talento como poeta y su profundo amor por la música. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Sean bienvenidos a este conversatorio, que es parte de este ciclo de actividades que vienen a complementar la oferta cultural que representa esta exposición inmersiva y que confiamos siga contribuyendo no solo a dar a conocer la vida y la obra de Iván Tovar, sino también a promover el interés y el amor por el arte y los artistas de nuestro país. Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestra invitada de hoy, María Castillo, quien ha tenido más de 48 años de carrera en teatro, en la escena local e internacional, con decenas de obras actuando, dirigiendo y produciendo. Teatro Madrógora es su compañía. Acaba de ser designada como miembro especialista en gestión de programas y planificación cultural en el Consejo Nacional de Mecenazgo. María Castillo es graduada de actriz en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, magíster en dirección, diploma summa cum laude del GITIS de Moscú, donde además laboró en el área de doblaje para Mosfilm y estudió lengua rusa en la Universidad Lomonosov. Magíster en Educación Social y Animación Sociocultural de la Universidad de Sevilla. Fue directora en 3 ocasiones de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, donde también fue maestra de actuación y dirección. Dirigió la Compañía Nacional de Teatro del 2000 al 2006, siendo la primera mujer en hacerlo. Fue también decana de la Facultad de Teatro del Instituto Superior de Bellas Artes. Fue galardonada en varias ocasiones, entre las que cito: Premio Internazionale Lumière de la Unione Nazionale Unitaria Professionale Autori Drammatici e Cinematografici de Italia, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, Medalla al Mérito de la Mujer de República Dominicana, Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, Premio del Hispanic Organization of Latin Actors de Nueva York, 18 premios Casandra, 3 Soberano y un premio Thalía de Plata, Premio al Mérito Cinematográfico Iris de Amucine. También obtuvo la declaración de visitante distinguida por la Alcaldía de Nueva York en cine, producciones nacionales y extranjeras. Ahora le dejo la palabra a nuestra invitada especial, María Castillo. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos sean todos. Bueno, la banda sonora de nuestra inmersiva ha llamado poderosamente la atención, a diferencia de otras exposiciones de ese tipo que hemos visitado en el exterior. Pero ahora voy a contarles cómo surge esta modalidad en la nuestra, en la de Iván. Lo primero que ocurrió fue que antes de llegar la inmersiva se comenzó a elaborar un catálogo razonado de la obra de Iván. Eso implica para nosotras como familia haber comenzado a sacar un montón de archivos donde hay canastas de fotos familiares, cartas donde uno no sabía
que decían cosas sobre nosotras, que si María está muy entusiasmada con tal obra y no sé qué, y un montón de documentos y de obras que nosotras tampoco queríamos tocar. Es decir, que haber llenado la casa de todo eso para poder ponerlo al servicio de la catalogación, hizo que de repente nosotras no quisiéramos estar muy involucradas en el proceso que venía sobre la inmersiva. Siendo yo directora, dije, me voy a mantener al margen. Le dije, Daniela, para los demás no es lo mismo que para nosotras. Yo, en el momento que iniciamos, hace unos 3 meses, estaba inmersa en mis proyectos de teatro, en varios al mismo tiempo, con muchas responsabilidades. Pero ocurrió que cuando todo arrancó, estábamos en un comité consultivo, donde aquí, bueno, no sé si están algunos más, pero estábamos juntos. Y yo recuerdo que una de las cosas que más se decía era hacer a Iván potable. Bueno, Alberto recuerda. Eso era todo por Zoom. Voy a citar, porque esto es un documento histórico y a mí me gusta que las personas cuando participan en alguna actividad como la nuestra y todo eso, pues queden los nombres de las personas que estuvieron involucradas. Además de Alberto Cruz, que está aquí, estaba Gamal Michelén, Yuri Ruiz, Ingrid Grullón, María Teresa Ruiz de Catrén y María Amalia León. Entonces, el único que está aquí de ellos es Alberto, pero yo recuerdo que cuando decían, yo decía, ¿cómo que Iván sea potable? Digo, Iván se muere otra vez y oye que están diciendo que él sea potable. Yo recuerdo una vez que una señora explicaba que un cuadro, le dijo a Iván en una exposición que le explicara porque ella no entendía qué era. Entonces le dijo, señora, ¿a usted le gusta el pollo? Y ella dijo, sí, yo como pollo, ¿usted entiende el pollo? No, yo no tengo que entender el pollo. Dice, usted mira el cuadro, si el cuadro le gusta, y si no le gusta, no tiene que entenderlo. Entonces, yo decía que Iván no trabajaba para ser potable, sino para expresarse. Otra de las cosas que escuchamos en el Zoom era esa bohemia de Charles Aznavour, de París, y yo decía, Iván odiaba a Charles Aznavour, o sea que cada vez que yo intervenía me sentía mal, pero tenía que decirlo, porque yo decía, ay Dios mío, se va a morir Iván otra vez si oye todo esto, pero no, yo le decía a Iván, era de Jacques Brel, de Georges Brassens, de Paco Ibáñez, que incluso fue su amigo. Iván odiaba a Charles Aznavour, o sea, ese no era su estilo, ni la bohemia de él. Edith Piaf, claro. Bueno, cuento todo esto porque, como ustedes verán, es diferente la óptica que tiene una persona desde fuera a quien ha vivido por décadas con esa persona, compartiendo muchos de esos gustos en nuestros viajes, el gusto por la poesía, etc. Hay un grupo de curadores, que ahora también voy a leerles, a los cuales se les entregó un paquete de obras donde se hizo un esquema como París Triste, su gran época, el regreso, y cada uno hizo su análisis. Pero en medio de esas reuniones también se hablaba de que fuera didáctico. Eso quería decir que esos juicios críticos de los curadores iban a componer como el recorrido. Y yo pensaba, bueno, Brecht decía que las cosas tienen que ser didácticas, pero tienen que ser entretenidas y tienen que ser también sociales, pero ante todo hay un elemento que
que es arte. Entonces yo decía, eso le buscamos la forma de ponerlo a la salida, se hace un código QR, algo que la gente lo vea, pero realmente estábamos tanteando, porque es la primera vez que hacíamos esto, era la primera vez, y la única persona que es el asesor internacional Claudio Misiego, que sí venía ya con experiencia de su grupo Sequoia, que es quien se ha ocupado de toda esta parte maravillosa de animación que acompaña a la exposición. Otra cosa también que se quería era que proyectar a Iván como hacia el terreno internacional, de una manera que vinieran los turistas, que eso es la búsqueda de esa proyección. Entonces, yo decía, pero cuando yo voy a Broadway o voy a ver la de Van Gogh o lo que sea, yo lo veo donde quiera igual, o sea, no importa si uno está en París, si está... pero, como digo, yo me sentía como el abogado del diablo, y bueno, desde el título, todo eso, y yo decía, no me voy a involucrar, María, quédate quieta. Pero resultó que había que ir a consultarme, en el sentido de que para hacer el guión, René, que es el productor general y que no está aquí porque está inmerso ahora mismo en un evento que lo tiene, yo quería que estuviéramos juntos porque lo hicimos juntos, y por eso lo excuso frente a ustedes si no está aquí. Bueno, pues entonces cuando René va a visitarme y comienzo a contarle de mi vida con Iván y algunos episodios que le sirvieran a él para componer ese guión, él me estaba grabando todo, por momentos para mí era un poco incómodo, yo decía, pero yo te estoy contando todas estas cosas. Iván era una persona muy reservada con su vida, rara vez ustedes lo veían por ahí o lo que fuera, y de repente me sentí como descubriendo nuestra vida familiar, lo que hacíamos, y yo sé que a él eso no le hubiera gustado. Claro, yo como soy actriz siempre daba entrevistas y decía cosas como, bueno, cuando Iván y yo nos juntamos, porque nosotros nos habíamos conocido cuando yo tenía 16 años, yo dije, bueno, vamos a probar, vivimos juntos, no sé qué, después nos casamos, cuando eso funcionó, formamos una familia, y yo siempre decía en las entrevistas, Iván, era en mi casa generalmente, digo, Iván debe andar por ahí, y yo estoy contando estas cosas, pero a él no le importaba, porque yo decía lo que era, y de alguna manera yo también como exponía su intimidad, por la diferencia con él, de que yo sí necesito una vida pública, porque si la gente no sabe que yo existo, no me va a ver al teatro. O sea que todo eso se revivió. Hubo una parte muy difícil de comenzar a ver fotos, algunas de ustedes las compartimos con ustedes, esos videos que yo le hacía en la chimenea, que era un ritual muy importante cuando nosotros estábamos en Jarabacoa. Yo le hice yo no sé cuántos videos diferentes armando la chimenea, era todo un ritual todos los días, aún si no hacía frío. Yo le decía, pero Iván, ¿para qué vas a prender la chimenea? Y él tenía razón, generalmente eran casas como que estaban acabadas de construir, y armaba su chimenea para la humedad, pero era el ritual del fuego. Ahí nos poníamos a ver el noticiero francés, después daban una película después del noticiero, y ahí nos sentábamos en silencio, todo eso por ahí en el campo, a ver esas películas. Cuando yo le entrego todas esas horas de grabación a René, él comienza a buscar en el reguero cosas. Digo, mira, yo tengo todos los pasaportes de Iván, hay una nota aquí que yo quiero que aparezca, que fue la nota, una nota que él escribió entre sus papeles, como siempre. Él era muy de tener notitas y ahí dibujaba, a veces hablando con uno lo hacía. Hay una nota que decía, esta noche la tengo colgada al cuello como collar de melancolía.
Y yo le dije, esta nota, yo quiero que aparezca de alguna manera en su final. Cuando le entrego todo eso a René, le digo, René, comienza a mandarme para ver lo que hiciste. Pero ya yo estaba desasosegada, ¿no? Porque ya otra vez comencé a involucrarme en todos esos papeles, encontrábamos cartas, y le decía, mira Dani lo que dijo aquí, porque nosotros nunca habíamos querido tocar eso. No podíamos, comenzábamos y decían, ustedes tienen que hacer un inventario, ustedes tienen que sacar, y nunca, gracias Caro, y nunca lo hacíamos, porque comenzábamos y no podíamos seguir. Esto ha traído muchos hallazgos también de obras importantes, pero eso lo voy a contar más adelante. Sigamos con el guión. Esos críticos que se encargaron de la curaduría, como doña Marián Tolentino, Gamal Michelén, Pilar Corredoira, que es una señora de Santiago de Compostela, una crítico muy importante, una mujer muy exquisita que conocimos allá cuando la exposición que se hizo allá en el Museo de Granel, ella también participó, ella tenía mucho afecto y mucha admiración por Iván y fue muy bueno que ella estuviera. Estuvo también Paula Gómez, Laura Gil, Gia Caro, Miguel Piccini, Nadia Lugo y Sara Herman. A ellos se le entregaron esos grupos de obras. En ese esquema, como les digo, que era París Triste, El Regreso y todo lo demás. Cuando comienza el proceso ya de convertir todo eso en un guión, con, como digo, algunas impresiones de las tomadas en esos Zoom que hacíamos de reuniones consultivas, yo le digo, mándame la maqueta de lo que tú estás haciendo. Y había un actor que se seleccionó para que pudiera ser como a Iván ya en su último tiempo. Yo le dije, mira, Iván nunca perdió, Iván tenía una voz privilegiada, una voz que cualquier actor hubiera envidiado, porque era una voz poderosa, una voz hermosa, y nunca perdió esa forma de hablar de él y de reírse, tenía una risa muy estridente, y así cuando se reía era una cosa muy libre y muy particular, esa risa de Iván. Entonces yo dije, yo me voy a meter en esto, porque yo pensé, ¿qué quisiera Iván que contáramos? ¿Cómo a Iván le habría gustado? Hubo un montaje que yo hice que se llamaba Müller Machine, que era un montaje expresionista, que era uno de los preferidos de él, que siempre me daba mucho apoyo en cuanto a su juicio crítico y todo eso, y cuando yo quería decidir algo del color, o yo usaba el alfabeto cuando hice los cuentos del Decamerón, que me parecían muy apropiados. Y recuerdo que a él ese fue el que más le gustó, pero le gustó porque había mucho fuego en vivo en la sala, una gran llama, habían alambres de púa, de un Konzlager, de un campo de concentración, todo eran luces, sombras, en fin, que yo dije, mira René, vamos a definir el estilo de esto, yo me voy a meter porque hay que hacerlo como Iván hubiera querido, y aunque tú vas por un camino que es el que se había dicho que debíamos recorrer, no creo que sea el camino adecuado para la obra de Iván. O sea que entonces formamos esa dupla, René como productor, yo como directora artística, el conocimiento técnico de videografía y todo eso que él tiene, y comenzamos a buscar los contenidos. En primer lugar, Iván, como un surrealista cabal, escribía poesía y era también un gran lector de poesía. Digo, vamos a armar esto con los poetas favoritos de Iván. Léase Lorca, él tenía memorizado La casada infiel hasta sus últimos tiempos, nunca lo olvidó, siempre lo mantuvo.
Nosotros leíamos juntos a Franklin Mieses Burgos, que además era un gran amigo, que cuando yo conocí a Iván fuimos a visitar, yo tenía unos 15 años, fuimos a visitarlo porque era mi vecino en la calle Espaillat, fuimos a verlo, que estaba ya muy enfermo, y era uno de sus poetas preferidos junto a Manuel del Cabral, del País, y al poeta Torres, que en casa teníamos un libro, yo no lo conocía, pero también un poeta así más metafísico. Ese era el tipo de poesía que le gustaba, y le gustaba Lorca. Entonces, el poema autobiográfico de Iván fue el punto de partida. Pero de repente yo sentí la necesidad de que no fuera solo ese poema, y comencé a buscar otros poemas entre los papeles, entre los libros. De hecho, hay un poema nuevo para nosotros, porque se publicó en Francia en un libro de artistas poetas, estaba en francés, yo lo traduje y lo metí en el guión. Y yo dije, bueno, vamos a plantearnos esto como una película animada con un cruce bien posmoderno de los poemas de Iván y de los poetas favoritos. De hecho, algunos curadores sugirieron qué poemas le asociaban a la pintura, y recuerdo que había uno sugerido creo que por Gia, que era de Rosalía de Castro, sobre la luna. Yo que conozco a Rosalía de Castro decía, es que lo que estamos haciendo Rosalía no pega aquí, aunque es una excelente poeta. Y lo que hicimos fue, entonces, yo dije, bueno, vamos a escoger otros de los que están ahí, pero vamos a dejarlo fuera porque ya se había marcado el estilo. Debía ser algo onírico, debía ser algo, yo decía, la poesía y la pintura de Iván. Iván publicó en revistas importantes en París, no solo en París, él también tiene muchos aforismos que acompañaban las obras que él exhibía, no solamente en París, también en los países nórdicos, en Bélgica, y tratamos de cruzar eso. Pero ¿qué pasaba? Yo dije, no, vamos a buscar un actor que interprete esos poemas, pero hay que poner esos poemas a dialogar con los otros poetas y también con juicios críticos, como algunos que ustedes encuentran ahí, que son introducciones de Joseph Pierre, que son poemas también, de Jean-Michel Gautier. O sea, la misma Marianne, tienen juicios críticos sobre la obra de Iván que ustedes escuchan ahí, ustedes creen que son poemas, pero por eso ponemos en los créditos que esos son también juicios críticos concatenados con los poemas. Entonces, al hablar de diálogo, pensé cómo diferenciamos los textos de Iván con los textos críticos y de los poetas preferidos de Iván. Y ahí digo, necesitamos otra voz, preferiblemente femenina, para que no haya confusión entre cuáles son los poemas de Iván y cuáles son los poemas de otros poetas y los juicios críticos. Pero ¿qué pasa? No podíamos poner, por ejemplo, el poema autobiográfico es muy largo, otros son más cortos, pero ya teníamos un esquema que eran las curadurías de determinados cuadros que había que buscarle ahora sitio dentro de ese guión, preferiblemente de una manera cronológica. Entonces teníamos la dificultad de que eso estaba preestablecido y teníamos que cruzarlo. Entonces era muy cómico porque yo imprimía, yo decía a Daniel, imprime esto, imprime aquello, y comenzaba a recortar y a cruzar. Bueno, aquí vamos a hablar de la luna, aquí en tal poema él habla de la luna. Entonces René se reía de mí en su computadora y anotando todo, y luego veo yo una película que ahora no me acuerdo, creo que se llama El Guión Final, algo,
donde Penélope Cruz hace de una directora, que cuando los actores y los productores van a ver su guión, ella se sentaba en el piso a recortar y pegaba. Así hice yo el otro también, el de Müller Machine. O sea, sacar versos que van en un momento y hacerle un cruce de tal manera que se conviertan a su vez en una nueva historia. Entonces, por eso ustedes oyen que dialogan. Si él habla en su parte erótica, de uno de sus versos eróticos, entonces entra Lorca con una parte erótica también, que dialoga con la de él. Habiendo encontrado el estilo y la forma de armar todo aquello, ya íbamos fluyendo y seguíamos horas y horas armando aquello, y yo encontraba otro poema y buscábamos también los originales para ver por qué en un poema, hay un poema que dice, hola, que si yo que digo, Iván no hubiera dicho eso. Entonces busqué el original en francés y yo decía, tú ves que él no dice eso ahí porque yo se lo voy a quitar, si él lo dijo en algún momento, como, oh, qué bello, no. Cuando fuimos al original, no lo tenía. O sea que también se hizo un trabajo de recopilación, de compilación, que tarde o temprano encontrará también una ruta editorial, porque ahora no vamos a volver a pasar trabajo, ya esos poemas están ahí y habrá que publicarlos. Entonces habíamos logrado el objetivo. Iván como surrealista cabal, con su obra pictórica, dialogando con su obra literaria y a su vez dialogando con sus poetas preferidos. Así entra Neruda. Yo no sé si fue cuando yo fui a la casa de Neruda que le traje un disco de Neruda diciendo su poema, que es la cosa más aburrida del mundo, ebrio de trementina y largo, porque tiene un sonsonete, que si tú oyes el canto de amor, Stalingrado, que es larguísimo. Sin embargo, en la quietud del campo, eso también con una copa de vino tenía su encanto porque era Neruda. Ahora, yo ya como intérprete o como crítica de su forma de decir, sin embargo, eso lo hacía particular. Entonces, no recuerdo qué poema había que tenía que ver o con la parte erótica con la luna, digo yo. Bueno, contar la historia de Iván sin olor a trementina o sin ebriedad no es la historia de Iván. Aquí no estamos edulcorando a Iván, es su historia. Y su historia lleva eso también, un poco etílica, un poco de trementina, porque mi hija se crió entre ese olor a trementina del estudio. Cuando él venía del estudio olía a trementina. Por mi casa andaba como un olor a trementina. Entonces yo dije, pero mira, vamos a poner al propio Neruda. No quise hacerlo yo, que soy la que está diciendo lo de Borges y Baudelaire también, que nosotros leíamos mucho a Baudelaire. Neruda que sea el único que diga el mismo. Y ese arranque de Neruda en ebrio de trementina y largos besos es un rompimiento. Porque ¿qué pasa? En esa estructura también tenía que haber lo imprevisible, porque está planteada como un espectáculo. Por eso hay momentos donde la gente se puede relajar, como en la parte del puntillismo, un poco lúdico a veces para entrar después fuerte. Los gritos de Les Chansons Mordecai de Ravel, que yo había usado en el espectáculo expresionista, cuando salía el fuego, ¡oh! Ese grito terrible, que no puedo decirlo o pensarlo sin engranojarme, era necesario para esos ataques de paroxismo de Iván, sin los cuales tampoco esto sería Iván. Entonces necesitábamos momentos de respiro y momentos fuertes, porque una cosa es la estructura dramática del espectáculo y otra cosa es también esa necesidad de paroxismo que está en los poemas, golpeando todo el tiempo. Sería demasiado fuerte, no sería potable. Aunque lo otro tampoco es potable, pero quiero decir que sí, había que darle también respiro al espectador. Ahora bien, ¿cuál sería la musicalización de todo eso?
Iván, su instrumento favorito era el cello. Y Bach, Casals, no cualquiera, sino Casals interpretando a Bach. Ese era su disquito primero, y después ya su CD, que él usaba para luego cuando venía de pintar con su copa de vino y todo eso. Igual que Eric Satie, que también era para momentos donde estábamos como más relajados. Paco Ibáñez o Georges Brassens, yo le compré el cofre de todas las canciones de Brassens una vez que estábamos en París. Y él dijo, pero ¿para qué tantos discos? Porque yo soy acumuladora de todo mucho, y él quería un disco, pero yo le compré todo. Oía siempre el mismo, pero era para que tuviera todo Brassens, todo Paco Ibáñez, aunque siempre oíamos el mismo disco. Ahí están esos discos, igual que Jacques Brel. Le gustaba mucho Jacques Brel y, claro, Edith Piaf. Nunca Aznavour. O sea que comenzamos también a mezclar. Pero ¿qué pasa? Entrar a la inmersiva era una manera de sumergirse en el alma de Iván. Ese era el propósito. Y cuando él comienza a contar la historia de donde nació, hay partes como que ustedes no escuchan ahí en el poema, cuando él dice que su padre se dedicaba al negocio de la caña y a pesar de eso, él creció un poco amargo. El padre de Iván fue asesinado por su chofer camino a Haití. El padre de Iván era un judío sefardí catalán que se instaló en San Francisco de Macorís y tenía un negocio de viajar a Haití con camiones de caña y todo eso. El negocio era del azúcar, de la caña. Y en uno de esos viajes, Iván apenas tenía un año, su chofer lo decapitó. O sea, la cabeza nunca apareció. Quizás por eso ustedes ven, Iván tenía una obsesión. Hay un cuadro que no lo tenemos aquí, que pertenecía a la colección de Isaac Leaf, pero esa colección está en este momento camino a Sotheby, no sé, que era la cabeza de Johann. De hecho, para prestarle mis obras completas de Oscar Wilde fue que nos reencontramos en el momento en que ya después nos permanecimos juntos. Hay otras cabezas, le obsesionaba ese tema. Entonces, entrar desde ese momento a la inmersiva sin tener en cuenta de que Iván lo que hizo fue convertir un tormento que lo acompañó siempre en arte. No todo el mundo, hay que tener el talento, hay que tener la disciplina, porque sufrimiento podemos tener todos, tormentos, traumas, pero él convirtió todo eso en lo que ustedes ven ahora. Eso lo marcó para siempre, porque después vino una vida ya cuando su madre se traslada aquí a Santo Domingo, y en un viaje a San Francisco, porque lo mandaron donde una tía porque su madre enfermó, él tenía una cajita llena de canicas, de bolitas, todas esas cosas como que uno guarda en su cajita de cosas preferidas. Y en esos carros de la línea Duarte, me imagino que era donde, cuando por lo menos así era que viajábamos en las giras, ¿no? Esos carros que iban dejando a la gente en su casa, a él se le quedó esa cajita. Y cuando él se dio cuenta, corrió detrás del carro y no pudo, el carro se fue y nunca la pudo recuperar. De ahí viene su obsesión por las formas redondas, los círculos, la luna. La luna también tiene otras implicaciones, pero en realidad eso también, esa pérdida de esas canicas, junto a todas otras cosas que habían ahí, digo, en su imaginario,
también tiene mucho que ver con el resultado de su trabajo después. Entonces, ¿cómo meter todo eso en el relato? Ustedes oyen una caja de canicas que se cae, está el efecto de repente y se riegan por todo el piso. Es muy abstracto, pero está ahí. O sea, cuento estas anécdotas, estos detalles, porque están y no queríamos dejarlos fuera. Y a veces los van a escuchar, por eso la banda sonora es tan importante. A veces los van a escuchar y otras veces pueden escucharlo y verlo. Porque para hacer las animaciones era necesario que llegara el guión. Todo esto se ha hecho en tiempo récord, porque es como una cadena. Esperábamos los curadores para que nos dieran la selección de cuadros. Después, intentando lo del guión, yo decía, mejor aguantemos y sigamos dándole horas y buscando hasta que encontremos, como lo encontramos, el lenguaje apropiado y la forma. Pero había también que buscar cuáles eran los momentos donde esas animaciones iban también a encabalgarse con lo narrado. Por ejemplo, cuando en uno de sus poemas él habla la llegada del alacrán gigante, buscábamos la obra que pudiera semejar y la encontrábamos. Entonces esa obra se animaba en la parte de París, cobraba vida como la llegada, pero lo reforzaba el audio. Entonces, en ese proceso también, para esos momentos lúdicos, esos dibujos que ustedes ven que los puntos se animan, la idea era que las obras se descompusieran porque es puntillismo y por eso a ustedes les caen todas esos puntos que salen de la imagen. Y en el caso del bestiario, yo dije, bueno, vamos aquí a hacer también lo mismo del puntillismo, vamos a buscar como un momento de relax. Vamos a hacer esto como un horóscopo. Por eso yo digo Fati Piedra, y entonces entra Félix Germán, que es el actor, a describir. Esas bestias se animan de una manera feroz y graciosa al mismo tiempo. Pero la banda sonora también nos describe esas bestias como bestias maravillosas, como bestias amables, o las que son, algunas son haraganas, otras son más feroces, otras son más activas, pero de nuevo hay un juego. Eso mismo pasa él las describió cada una, o sea que solo teníamos que enunciarlo, encontrar la manera de enunciarlo y describirlo, pero esa fue la forma como graciosa, como si fuera el horóscopo. Cuando llegamos al alfabeto, hay una introducción que ustedes oyen, que es un fragmento de la introducción que hace José Pierre. Por eso les digo que hay juicios críticos, también introducciones de libros, y hay también poemas. Entonces, en este caso usamos, aquí estoy, me han dado, eso es una cosa larguísima, la condensamos en ese pequeño relato, adiós, palabras hermosas, y hay palabras que eran muy cotidianas en el habla de Iván. Ustedes ven que las palabras, o sea, eran muchas palabras, pero escogimos snob, por ejemplo, porque era una palabra que él usaba mucho. Es una palabra que los más jóvenes no conocen, pero digamos que no en nuestra época, sino que era una palabra que se usaba mucho para describir cierto tipo de personas, de movimientos y de todo, que ahora. Entonces me parecía también importante rescatar palabras que no se usen hoy. Eso también me gusta hacerlo en el teatro. Pero eso ya la gente no lo dice precisamente, porque si no las palabras se pierden y el lenguaje se empobrece. Me encantan las palabras antiguas que decían nuestras abuelas, nuestras madres, y entonces rescatamos esas palabras que no son frecuentes, pero que él usaba.
y por eso hay una selección. Joder, claro, era una de las palabras que queríamos poner también, porque le daba cierta gracia y cierta, digamos, ¿cómo decir? No desfachatez, pero sí una palabra que uno en un momento adecuado tiene que usar y que también es tan importante como las demás. Café, yoga. Iván era un practicante de yoga, un aficionado. Aquí en la biblioteca hay muchos libros de yoga porque le gustaba mucho la meditación y todo eso. Era una manera también de él autorregularse. Entonces, ya pasando a la parte de las sombras, para buscar esa entrada que ustedes tienen a la inmersiva, yo busqué el gabinete del doctor Caligari, que es una película de 1927, donde hay también un ambiente un poco tétrico y como inquietante, que es entonces el que usamos para los momentos más, sobre todo de introducir al espectador en una vida bastante atormentada, pero también con momentos lúdicos y con momentos como la parte de donde él habla. A Iván le gustaba mucho sembrar, la parte donde escogimos en el poema, la parte donde él habla de mi mano o de su sombra. Ustedes ven que los cuadros se separan las figuras y hay una sombra que se mueve detrás. Entonces, ese modelo a la manera antigua de sombras, ustedes las ven en el triángulo que hay en el medio, unas figuras en sombra que asoman y todo eso, era parte también ya de la última etapa de Iván, donde culminamos con la tela inconclusa que él comenzó en el año 18 en Santiago de Compostela y que nunca llegó a terminar. Cuando venía para acá, insistía de que Daniela trajera en la maleta los pinceles. Aquí por ahí andan los pinceles que él tenía en el estudio de Jarabacoa y algunos de los que tenía allá en Santiago. Esa tela es su última tela y se quedó así. No pudo, ya después pudo hacer dibujos, otro tipo de... Y esa tela con la nota de... esta noche la tengo colgada al cuello como collar de melancolía, es lo que usamos para marcar ese final. Entre una cosa y otra está el París de su esplendor, de cuando él hizo su primera gran exposición, que es el París donde él comienza a vender todos sus cuadros, comienza a viajar por Europa a exposiciones importantes, donde ya se le consagra como un surrealista cabal, donde él comienza a aparecer en esas antologías surrealistas importantes. O sea, el momento del esplendor y luego el París triste, que ahí es donde entra Cortázar con el texto, así es como París nos destruye, porque el fuego tiene mucho que ver en la obra de Iván. Ustedes siempre van a estar encontrando llamas y todo eso. Entonces, esos videos que ustedes ven de él en su chimenea son videos hechos con el teléfono. La tecnología es maravillosa porque ahora ustedes lo pueden ver en la intimidad. Y casualmente él tiene un poema donde habla de carbonicé todos mis recuerdos para dejar habla algo de las noticias con una televisión en el vientre. Y en esos videos, como era escuchando el noticiero, que está ahí, por eso ustedes van a oír ese noticiero francés de radio televisión francesa, junto con el fuego de verdad ardiendo, carbonicé mis recuerdos y él entonces en la chimenea. O sea, que una serie de... Bueno, está también el Iván vegetal. El Iván vegetal es una parte ya más lúdica, donde entran otros acompañamientos musicales, bueno, del mismo Bach y todo,
pero también eran esos respiros, el puntillismo, el Iván vegetal y el Iván, y el bestiario y el alfabeto. Esas son las partes como de respiro, pero entonces está el Iván erótico, que es, ¿cómo voy de tiempo? Ok. Está también el Iván erótico. Entonces teníamos el dilema de que a veces un cuadro que estaba en el fuego, ahí está la danza del fuego de Falla, o sea, eso es un momento para mí maravilloso, que también a nivel de imágenes, junto con la sencillez de su fuego que él armaba, y cuando eso va increciendo, o sea, hay momentos muy culminantes, y ese para mí es uno. Hay poemas que iban con el fuego, que iban también con lo erótico. Entonces yo decía, pero ¿cómo? A veces había que repetir, porque un poema que quizás un curador encontraba erótico porque tenía una, ¿cómo lo digo? Una abertura, una cosa. Era una herida y lo veían como otra cosa. Yo decía, eso es una herida, pero lo ponían en erótico. Pero esa era la visión, tal como decía Iván, usted lo ve y usted decide qué es lo que no. Pero entonces yo decía, esta herida yo la siento más en el París triste que en el erótico. Entonces a veces tenía como esa duda de si moverlo, pero en realidad también hay que ver que no todo, el que no conoce esa parte, digamos, privada, llega a su propia percepción y a lo que uno tiene dentro, porque uno ve lo que uno tiene dentro. O sea, la imagen que uno ve es la imagen que uno quiere ver. Y eso es una de las cosas más maravillosas del arte. O sea, lo que cada uno lleva es también lo que cada uno ve. Entonces está también en esa parte del Iván erótico, entra algo que escribió Jean-Michel Gaultier, que es precisamente cuando él habla de gran componedor de nuestros fantasmas, que es una parte muy erótica que hay, que se combinó también con una parte que quizás ustedes, cuando él habla de que a los 13 años la oreja del viento le dio un martillazo en la ventana del viento, le dio un martillazo en la oreja con Juanita. Juanita fue la persona con la que él perdió la virginidad. O sea, que son detalles que están ahí, y está Juanita, aunque después entra Juanita Morel en el regreso. Son cosas muy privadas que están dentro de su poema. O sea, si leen el poema lo van a encontrar, pero que están presentes en cada una de esas partes en las que está constituida la estructura de la inmersiva. Entonces, en esa parte ya la parte erótica está entonces el regreso, que la persona que curó hablaba de que ahí se vuelve, creo que fue Laura Gil, que él se vuelve más colorido, que se vuelve, y entonces ahí están, cuando vuelve el regreso al trópico, ustedes van a encontrar cuadros, bueno, esto es ya de ese regreso, cuadros más llenos de luz, cuadros más, sí, pero en general los cuadros adquieren otra luminosidad. Por eso digo que quizás, y quise hacer este desmontaje, porque la gente dice, yo no sé, pero sentí como el alma de Tovar, sentí que entré como a su intimidad, a sus tormentos. Cada uno entra en un espacio de Iván que era importante que ustedes recibieran. Después de eso han seguido apareciendo cosas. El otro día el mismo Héctor José encontró un dibujo sobre papel, un óleo, que corresponde a su época de estudiante,
y estaba metido entre mis papeles de la escuela, porque me lo llevó una persona que lo recibió de Gilberto Hernández Ortega, que fue como un padre para Iván, fue su mentor aquí en el país, el padre que no tuvo, ¿no? Pero también allá en la escuela. Y cuando eso estuvo años ahí guardado, por lo que les decía, de que esto también ha servido para encontrar cosas. Cuando vemos esas tres figuras y una luna ensangrentada, y eso estamos hablando del año 62 por ahí, yo tenía eso guardado ahí entre las listas de los estudiantes y todo, porque me lo llevaron a la escuela y después comencé a sacar. Y resulta que Iván tiene un dibujo a lápiz sobre las Mirabal. Y esas tres figuras que hay ahí y esa luna ensangrentada que representa la tiranía, ha sido un hallazgo importante, que ahora hay que restaurar eso, porque la verdad es que, como les digo, la inmersiva no solo ha servido para sacar toda esta historia, todos estos poemas. De hecho, mientras lo escribíamos, yo me imaginaba en un ballet, de hecho ya se está escribiendo, donde aparecía ese padre sin cabeza, planeando sobre su mente, sobre su alma atormentada. Porque hay cosas que se pueden expresar aquí y hay cosas que se pueden expresar a través de otros medios. Y esos poemas también hay que rescatarlos, juntarlos, hacer una publicación también de eso. Eso ya será en el futuro. Pero les quiero decir que afortunadamente la inmersiva ha sido como un vendaval que ha venido a obligarnos a buscar. Yo veía todos los pasaportes, yo soy de las que guarda los pasaportes. Yo soy acumuladora porque soy de teatro, pero yo tengo sentido de la historia y eso es terrible para los que nos rodean. Iván siempre decía, no esté guardando esos papeles, pero ahí están esos periódicos, ahí está un montón de diapositivas, canastas de fotos de obras que se necesitan para el catálogo, para nosotras mismas. Yo ya no sé qué hacer, pero eso lo haremos ahora en un espacio que vamos a tener por la fundación, porque todo eso también hay que mantenerlo. Entonces, por eso es que la banda sonora nuestra ha sido la parte distintiva. Cuando vemos la de Van Gogh, un hombre tan atormentado, no vamos a entrar aquí en detalle, pero dio muestras fehacientes de su tormento, con esas cartas a Teo. Yo dije, pero ¿por qué no lo aprovecharon? La nuestra tiene alma, lo dicen los mismos españoles que la animaron. Dicen que su favorita es esta porque tiene alma. Y así yo le doy seguimiento a lo que la gente a veces me taguean o al hashtag de Tovar Inmersivo. La gente dice que tiene alma, que además es como un banquete visual, sonoro, pero también se conmueven, aprenden. Entonces sí, lo hicimos potable porque todos los niños andan ahora mandando toro al hambre. Porque ese es otro detalle. Está tan potable que ahora es un favorito de los niños. La cantidad de niños ahora que pinta bestias, que se inventan, y las madres me lo mandan. Mira lo que hizo Noah, toro al hambre. ¿Y qué es eso? Una bestia como las que hace Iván Tovar. O sea que yo a veces digo, Iván. ¿Cuándo íbamos a imaginar que esto es un espectáculo para la familia? Lo disfruta la familia, los jóvenes, los niños, los padres, los abuelos. O sea que sin haber hecho un documental turístico ni sin un pambiche y una narración para los turistas, hemos hecho una obra de arte que corresponde a un artista eminentemente artista y una persona con un alma que... Iván siempre me decía que él pintaba para no volverse loco. Yo ya creía que él estaba loco, pero él pintaba porque él mismo decía, porque no podía dejar de pintar. Por eso todos los días, a veces cuando el estudio no estábamos en el estudio en Jarabacoa o en sitios donde quedar en la casa como fue una vez,
yo le decía, pero ¿a qué tú vas al estudio si el cuadro se está secando? Porque además pintaba en óleo, que había que esperar que se secara, nunca pintó en acrílico ni en nada, que eso hubiera sido más rápido, y se pasaba meses, y él decía, no, yo voy. Entonces hacía su ritual de limpiar esos pinceles, dibujaba, miraba la obra, nunca se embarraba de pintura. En mi casa nunca habían camisas sucias de pintura, eso todo es mucho teatro, eso se lo deben dejar a los actores. O sea, hay pintores que se ponen como estoy pintando, y tú lo ves lleno de pintura, en la ropa. Digo, cada uno tiene su estilo, pero Iván era pulcro. Iván nada más se subía la manga de donde iba a coger el pincel, de la mano derecha. Cuando fumaba, tenía un cigarrillo en este lado. En esa época quizás bebía cerveza y era en una mano ese cigarrillo y pintaba. Y nunca se ensuciaba. Y ese ritual, por eso el ebrio de trementina y largos besos, ese ritual de que esas toallas para limpiar sus pinceles, siempre, él mismo barría el estudio porque no le gustaba que la muchacha él barría. De él yo aprendí que nada más hay que barrer, tanto que trapeamos aquí. Tú barres y ya se va todo. Pero nosotros tenemos que andar trapeando. Él mismo tenía su escobilloncito y barría para que nadie, salvo después cuando ya le entraban a suapear, porque algunas veces suapeaba, no es que no, pero él era que mantenía su espacio pulcro y así siempre lo mantuvo. Otro detalle, ya para finalizar, es que concluyendo, lo importante es que yo siempre critico en las obras que son biográficas, sean biopic o lo que sea, que se trata de edulcorar la figura de la que se hace la película. Iván era un hombre apasionado, era muy don Juan, muy seductor, eso está ahí, está en su pintura. Eso no hay por qué tampoco desde Iván. Iván era un hombre atormentado, o sea, tenía todo eso y todo eso tenía que estar ahí. Y si les cuento todo esto es porque como es la primera vez que hacemos una inmersiva aquí y nosotros tuvimos que comenzar como de cero a crear, a buscar la forma de decirlo, esta es la forma que encontramos para Iván. Cada pintor, según su vida y según tendrá su forma. Pero ha sido un camino que ha abierto, como les decía, la imaginación de mucha gente. Ahora hay gente que está escribiendo poesía porque de repente nos habíamos olvidado de que la poesía existía. Son ya, ¿cuántas personas han visitado? Son más de 30,000 personas que han visitado. Entonces, 45,000. Eso para una actividad cultural en nuestro país es mucho. Entonces se ha logrado que personas que tenían una sensibilidad hacia la pintura tengan deseos de comenzar a pintar, otros a escribir. Como digo, lo de los niños ha sido sorprendente. Entonces lo logramos simplemente mostrando tal cual era Iván, sin esconderlo, sin edulcorarlo, sin tratar de que su tormento no se viera, porque una persona que pinta así no puede estar muy relajado, ¿verdad? Entonces es una manera de también nos da esa lección de cómo la angustia, el tormento, cuando hay talento y disciplina, porque digo, tú puedes ser muy angustiado, andamos todos, pero no todos pintamos así, ¿verdad? Él tenía su don, pero también tenía su compromiso con su arte, su compromiso también, que aquí ustedes en algunas de las fotos verán, su compromiso de los tiempos de la tiranía, su compromiso social. Por eso para mí ese hallazgo de entre los papeles de lo de las Mirabal es muy importante y lo vamos, pues, yo a veces le mando cosas a René, digo, mira, esto se queda para la otra inmersiva, porque, por ejemplo, Henry que está aquí, fue a buscar unas telas con Jorge Pineda a lo que una vez fue el estudio de Iván, pero que eso se trajo, y dice, pero aquí está tu retrato, el retrato ustedes lo han visto, está ahí adentro, mi retrato. Bueno, no hablé de esa parte de la imaginación. Esa es una parte muy linda que ya había tenido René en el otro
en su primer guión, en su primera visión, que es con ese autorretrato. Hay dos autorretratos figurativos, que son los únicos figurativos, más uno abstracto, cómo él ve la realidad y cómo entonces, y eso estaba en el retrato de Daniela, en mi retrato, en el de Ligia Bonetti, que ustedes lo ven en la inmersiva, o sea, cómo el artista muestra lo irracional de su propia racionalidad. Es una parte también que a la gente le gusta mucho, pero lo que quiero decir es que esa angustia transformada en arte con la disciplina, el compromiso y el don que ella tenía, es lo que convierte a Iván en lo que es. Y yo creo, y me da mucha satisfacción cada vez que leo que la gente dice que sienten que lo conocieron, que entraron al alma de Iván. Ya buscaremos otros modos de expresión, como digo, el mismo ballet, porque yo me imagino, ya yo tengo esa escena en la cabeza de ese cuerpo decapitado, planeando todo el tiempo sobre su imaginario, ¿no? Y sus canicas y todo eso, que aquí, como digo, no podíamos contarlo de otra manera que no fuera con esas animaciones geniales que hace el grupo Sequoia, que es quien lo ha hecho, son españoles. Y para terminar, bueno, ustedes ahora van a preguntar. Si van preguntando, porque tengo aquí, ya les conté de la banda sonora, no voy a leer todo lo que es, pero hay una parte importante que hizo un dominicano que es Ambriori Francisco, que toda esa parte que ustedes oyen como la suite de Juanita Morel, más ciertos efectos con las olas, eso lo hizo él aquí. Y lo otro, como les digo, son efectos y son esa parte final de la mala reputación con Paco Ibáñez cruzado con George Brassens y todo eso. Eso en cuanto a la musicalización. El actor es Félix Germán, hicimos esa grabación donde Alfio Lora, él fue que hizo la mezcla de la edición de las locuciones, fue allá, y Ambriori se encargó de lo otro. Ya les dije del grupo Sequoia. Aquí está Carol, que es la directora del proyecto y fue nuestra coordinadora general como manager, productora de línea. Ya hablé de los curadores, hablé antes que viniera Yuri, cuando estaba Alberto, del grupo de personas que fueron los que, el comité consultivo, antes de iniciar todo, Olga Valdés fue la que trabajó esto. Hay una arquitecta que se llama Maciel Román, que fue la que hizo el diseño arquitectónico de la carpa, con una realización arquitectónica y escenográfica de Fidel. O sea, todas estas cosas las hizo Fidel López. Síganme diciendo. Olga Valdés, ya dije. Bueno, la catalogación de la obra es de Simona Capelli. La base de datos la lleva Milagros Tavera. Seguimos trabajando en eso, buscando más obras y catalogando. Fotografías, tenemos aquí fotografías de Mariano Hernández, básicamente la catalogación de Luis Gabú, Ricardo Torman, que fotografiaba ese retrato que a mí me encanta de Iván, ese se lo hizo Ricardo. A él le gustaba mucho cómo Torman le hacía las fotos. Hay fotos que ven ustedes por aquí, este es de Gabú, pero hay fotos de Henri Cartier-Bresson, no sé dónde oh, pero qué rinconcito tan lindo. Fotos de Cartier-Bresson que andan por ahí. También Marcel Lenoir, que es un gran fotógrafo, Kiko Valenzuela, el Museo Mont de Bélgica nos cedió también alguna foto, el Museo de la Solidaridad de Chile, Camilo Paredes. Ya hablé de los curadores, hablé de el montaje de la carpa y las estructuras es de Jazz Group, diseño gráfico de José Santos, diseño 3D de Claudio G. Hay también creatividad audiovisual de René y algunos textos de lo que van en el guión, en la hilación de la historia, que ya él tenía un par de textos de su guión anterior. Tengo, bueno, hay otros
créditos que ya son como de la tienda, de todo eso. Pero bueno, vamos a decirlo también, porque me gusta que todo el que tiene que ver con lo que hay aquí adentro, por aquí está Carmen Mercedes, y todos los técnicos que son los que se mantienen aquí desde por la mañana hasta por la noche. Ella es la que tiene la llave, eso no es fácil. Y además un servicio de primera para todo lo que necesitamos. Yo cada vez que necesito, Carmen siempre está ahí. Entonces, ¿qué más, Daniela? Dime. Bueno, aquí los miembros de la fundación, Yuri, que es nuestro tesorero, pero ya lo había nombrado en el grupo de, bueno, y claro, Héctor José Rizek, que es el secretario de la fundación, pero que a través de Cacao, Banco Popular, Claro Dominicana, Banreservas, Altiz Dominicana, la Alcaldía del Distrito, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y Listín Diario. ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces, y en teatro somos así, todo el que se faja desde la pequeña utilería que nos ponen es tan importante en un teatro como yo que salgo a escena. Si el utilero, si el vestuarista, la que me peina, no me pone como es, como decía Maya Pliseska, ya el cor de ballet era tan importante como ella. Eso lo leí yo cuando vivía en Moscú, porque si a una bailarina tiene una media con una pequeña mancha o se le cae, que eso me pasó a mí una vez en una zarzuela aquí en el Teatro Nacional, toda la atención se va hacia allá y el solo de Maya Pliseska se daña. Entonces, en un evento de tan complejo como este, todo el que trabaja tiene que ser reconocido, porque todo trabajo artístico o técnico tiene que ser reconocido, porque es el equipo el que hace que las cosas funcionen. Así que estoy aquí revisando si no se me queda nadie. Comunicaciones, Patricia Palma, sígueme diciendo. Cintia Ventura. Entonces, el grupo Secoya es el que, como decía, ya tenía esa experiencia inmersiva con ese asesor español, que es Claudio Misiego, que fue quien hizo todo ese enlace para que eso, un poco, como les digo, yo siempre me pregunto, como en la colonia, ¿tenéis buenas nuevas de la madre patria? Porque voy a decir algo, yo creo que debo decirlo, la inmersiva no se ha quedado estática. El que la vio la primera semana no es la misma de la segunda. Y si viene en la tercera, y si viene en la última semana, van a encontrar cambios sustanciales, pero para enriquecimiento. Porque ella misma ha sido como un organismo que ha pedido más. Yo le digo a los españoles, manden más. Porque hay cosas, son pequeños detalles. Por ejemplo, y para consumo interno, yo lo tengo al salto de la pulga, Carol sabe, porque, por ejemplo, hay pequeños detalles que no les voy a decir, pero la prisa hizo que no pusiéramos, por ejemplo, un final donde se cerrara dónde nació, digo, cuándo falleció Iván y dónde, y que esa última tela cuándo la comenzó, y que sus achaques físicos, su enfermedad impidió que entonces ese cierre, según el guión, todavía no lo hemos logrado porque, como digo, ellos viven mandándonos nuevas imágenes. Por eso digo, hay gente que la ha visto 3 veces. Hoy, ¿quién fue que me escribió? Georgie Selman, que me dijo, ya yo voy por 3.ª vez. Sí, la inmersiva crece. Por eso, en este país vale 250 pesos. Vaya a ver una fuera de aquí, le van a cobrar $60, $50 y hasta más. Entonces quisimos que tuviera al alcance, eso fue muy gracioso porque cuando estábamos buscando ponerle precio, digo yo, ¿cuánto vale una cerveza? Hubo un tiempo en que Iván bromeaba con eso y decía, esos son 2 cervezas grandes. Esa era como su medida del dinero, de comparación. No, eso es una caja de vino ya, porque después no podía beber cerveza. Pero bueno, eso es,
que creo que hemos logrado, repito, el guión, René no está aquí, pero el guión lo hicimos entre los dos, al igual que yo hice la dramaturgia, la dirección de las voces y mi voz de la selección poética y los autores son Iván Tovar, Federico García Lorca, Borges, Baudelaire, Neruda, Cortázar, José Pierre, Jean-Michel Gaultier. Entonces, eso es importante, ya les conté de todo, ahora pregunten y yo les contesto. Gracias. No te funciona, yo creo que no. Gracias. Sí, sí. Carol, di cuántos meses fueron, porque yo perdí la noción del tiempo. 3 meses. 3 meses intensos. Entonces, ustedes se acuerdan que yo dije que no me iba al mismo lugar, ya yo que me tengo que dormir temprano porque tengo que ensayar temprano. Entonces ya eso era mandándonos cosas de noche y mira estas imágenes y de repente me estaba durmiendo y digo, no, esto, o sea, fueron intensos. Exacto. Pero todo eso, fíjense, sigue evolucionando, porque cada vez que viene un archivo de allá, yo recuerdo que cuando llegó, antes de que abriéramos, yo decía, pero ¿cuándo es que la vamos a ver para ver si esto funcionó? Porque como mandaban fragmentos, no es lo mismo ver las cosas de una manera que luego aquí. Luego el She-Rock crea una reverberación que en el estudio no teníamos. Cuando grabamos esa moza y cuando René hizo la mezcla con Ambriori y todo, era una cosa nítida, fabulosa, que se mandó allá. Pero in situ, tuvimos que amanecer, un día yo venía de un montaje de la llamada y tuvimos, porque no lo podíamos hacer en horas en que ya corría la... O sea, que hemos ido trabajando cuando ustedes no están aquí como espectadores, porque eso ya no se podía prever. Y es que los bajos, los efectos de esos efectos graves, más las voces nuestras, todo eso se ha ido afinando aquí. Entonces, 3 días duró. Y yo decía, ¿pero cuándo? No, que son, qué sé yo, cuántos teras. Yo no sé nada de eso, yo lo que estaba era desesperada por acabar de verlo, pero ahora siguen mandando, ahora seguimos rellenando, porque hay muchas cosas todavía que queremos que sean mejores. O sea, que la inmersiva es un organismo vivo que crece, se reproduce, se multiplica y no muere. Lo de la línea que dice, no se sabe dónde comienza la caricia y dónde termina la agresión. La agresión. ¿Es un texto literal de Iván? No, es un texto de Jean-Michel. ¿Dónde comienza la caricia? Yo iba a estar poniendo la banda, pero o poníamos y estábamos parando. Yo la usé mejor como para que ustedes fueran entrando como los que no la habían oído o para que recordaran. Pero si lo hacíamos parando, yo tenía 40 minutos, no podía. Todo lo que dice la voz femenina no es de Iván. Todo lo que dice la voz masculina de Félix Germán es Iván. Esa fue la manera que encontré dramatúrgicamente hablando para que se distinguiera. Porque son, como digo, a veces los juicios críticos son tan poéticos como un poema de Baudelaire. Porque esa parte es hermosa, esa parte me encanta a mí, por eso la metí. Igual que la historia que hace José Pierre con el alfabeto. O sea que hasta los juicios críticos son poéticos. Entonces se creó un espectáculo de poesía visual y sonora. Esa era la idea y lo logramos porque la gente siente la poesía. Oye, esto aquí es como entrar, yo decía, los jóvenes tienen que ver que pueden alucinar con el arte, que no es, que se puede alucinar de contemplación del arte. Porque es que si nos ponemos a ver todo lo que pasa allá afuera, todo ese ruido, de repente oyen una cosa hermosa, como es la poesía de Baudelaire o de Borges, y ven la luna y ven todo, entonces se les abre otro camino. Por ahí hay gente que quiere escribir y a lo mejor no sabe que tiene ese don,
o que quiere pintar, pero lo tiene dormido porque afuera lo que hay es ruido. Bueno, María, primero, ya yo te lo dije, pero te lo digo en público, felicidades, porque de verdad esto supera mucho las expectativas yo creo que teníamos de la inmersiva. O sea, todos teníamos como la inmersiva, como ese esquema que tú dices que ya está definido. Y creo que de verdad esto debe quedarse, tiene que ir más allá de este desmontaje y ver cómo, porque esto ya, bueno, tú eres la maestra, esto ya es como una escuela, esto debe verse cómo lo sistematizamos, esta experiencia y cómo le sirve de verdad porque el modelo funcionó. Y yo creo que si hay una cosa que el que tú te hayas involucrado es parte del éxito, de verdad. Porque es que cuando uno hace un espectáculo y cuando una dramaturgia, uno tiene que investigar mucho sobre lo que va a escribir. Y ya tú tenías 40 años, 50 años de investigación. O sea, eso era una ventaja comparativa. O sea, nadie... Bueno, ¿y de qué tipo de investigación? Exacto, Profunda. Inmersiva, de investigación inmersiva. Entonces eso, o sea, que quizás si a ti te plantean ahora mismo, una de Oviedo, no sé, ¿tú entiendes? Quizás ese trabajo que comenzó René iba a ser, y por ese camino, y lo iba a llegar, pero iba a llegar quizás más tarde. Sí. Yo creo que... Hay otra cosa, sí. por favor, que esto sí lo quiero. Tú mencionaste varias veces tu encuentro con Iván a los 15 años, a los 16. No queremos cancelar a Iván. Especifica que tú eras vecina, que no era que ustedes eran pareja a los 15 años. No. No, porque ahorita cancelan a Iván. Claro, no. En realidad yo conocí a Iván cuando vino a la primera exposición que hizo, que fue ahí en Aufán, en el Conde. Entonces Iván llegaba de París, con sus aires parisinos. Entonces yo tenía un programa de radio junto con unos colegas, entre ellos el recientemente fallecido Clomino Moquete. Él era digamos, el director de esa idea del programa que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo. La cosa es que yo con Fernando Cristófori, que los que conocen de teatro o iban al teatro en esa época, fui un sábado porque doña Fella, la madre de Iván, era amiga de mi mamá, pero Iván era muy arrevesado. Entonces yo dije, ay Dios mío, mami, habla con doña Fella y dile que el hijo de ella, que es un pintor muy famoso que llegó y qué sé yo qué, pero que es arrevesado, todo el mundo me dice, que me dé una entrevista. Yo con 15 años, Intervalo se llamaba el programa. Iba después del de Cuchielía. Era cuando todos hacíamos programas de jazz maravillosos y de la radio. Era otra radio. Entonces, Cristóforo y yo generalmente los sábados íbamos a comer por ahí y yo le dije, Cristóforo, vamos a conocer a este señor que es como medio arrevesado, como loco, que ya mi mamá me consiguió con su mamá. Así, cuando Cristóforo y yo vamos allá en el pasillo de esa casa de ahí de Ciudad Nueva Largo, nos sentamos, yo con mi radiocasetera. Bueno, comienzo a hacerle preguntas yo muy serias. Iván comienza a decir que si las nalgas de Cleopatra, y Cristóforo, con aquella risa que tenía, ¡uah!, con su cigarrillo y su cerveza en la mano también, porque Cristóforo hacía lo mismo, un cigarrillo y una cerveza. Comenzó, pero y se comenzaron a reír y todo fue muy divertido y yo me anoté un punto grandísimo, o sea, entrevisté a Iván Tovar. Y ahí comenzó una amistad. Él me esperaba. Yo iba a Nuevo Teatro, que en esa época quedaba en la Hostos con Luperón, y yo salía de Bellas Artes, pues yo era estudiante de Bellas Artes, pero ya estaba en Nuevo Teatro. Y entonces yo llegaba a casa a cenar y yo vivía entre Padre Villini y Noel, y entre Noel y Conde, o sea, en la cuadra de más arriba. Entonces yo tenía que pasar por ahí para coger Conde, para coger... Entonces él esperaba ahí en la puerta de Doña Fella, porque él iba al comercial. Entonces se iba caminando conmigo, hablando, y entonces hablábamos y yo me sentía en París, yo me sentía como en medio de la novela Rayuela, porque ya hablábamos, yo me sentía un personaje como de Rayuela, y ya yo estaba en París, etc.
Y entonces después me invitaba a comer, hacíamos juegos de poesía surrealista, eso de poesía automática, armábamos como un poema entre los dos. Pero Iván, a su vez, conmigo él como que se entretenía y le gustaba hablar conmigo y era muy fresco, pero esa no era la época en que éramos tan liberales, aunque yo fuera de teatro. Pero sí, Iván frecuentaba muchas mujeres que se lo disputaban en esa época, algunas amigas mías incluso, o varias, pero eran ya señoras que ya después yo me sabía los cuentos y a veces ellas me llamaban, no, porque fulana, porque qué sé yo qué. Pero yo también, aparte de la entrevista que logré, él me invitó a la exposición y Máximo Avilés Blonda, que ya ya les conté de cuando fuimos a donde Franklin Miese, que era mi vecino, que me adoraba, desde niña yo iba a leerle los poemas que yo escribía a Franklin Miese y que le gustaba que le declamara, iba al teatro a verme y todo. También ya yo conocía a Máximo Avilés Blonda porque ya yo era del Teatro Bellas Artes. Entonces, Máximo Avilés Blonda le hace una cena muy grande en el patio de su casa, ahí creo que, bueno, en su calle, él vivía ahí siempre. Y entonces aquello fue como un acontecimiento. Y la que llegó con Iván fui yo. Porque él nos pasó a buscar Armando Almanzar, que era amigo mío también, porque yo era de los cineclubes. Yo siempre de chiquita estaba en medio de esas tertulias y de esos cineclubes y de esas cosas. Y entonces él veía como que yo conocía a todo el mundo y me conocían, y su esposa. Entonces él iba atrás en el carro, tratando como de, tú sabes, y yo me tan fresco, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo llegué con él y yo me acuerdo, hice unos chistes horribles esa noche y la gente se quedaba como, o sea, unos chistes porque él se ponía muy tenso en público. Entonces hacía como unas cosas muy desaforadas. Iván tenía muy mala prensa en todos los sentidos. Y entonces cuando ya él se va, él me da su teléfono y su dirección, me acuerdo, Boulevard Raspail, no sé qué, y yo me voy a Moscú. Él se va a París y yo me voy a Moscú. Cuando yo estoy en Moscú, el primer viaje que yo hago es a París. Me quedé un mes ahí en París y cantaba en el metro y en el Pompidou con unos amigos que tocaban, la bohemia parisina. Y entonces yo decía, pero yo lo llamo, dije, no, llama a ese hombre tan fresco y loco. Digo, a lo mejor me sale con un de atrás para adelante. Y nunca lo llamé y nos vinimos a ver como 15 años después y ya no nos separamos más. O sea que lo que está para uno, miren, está. Sí, hola. Sí, yo me siento dichosa porque yo no vivo acá y llegué hace un par de días y gracias a mi amiga Margarita que me invitó, me siento feliz porque uno de mis propósitos de este fin de semana era venir acá y ahora lo voy a ver con todo este conocimiento. Y es algo tan maravilloso que mi pregunta, no he leído nada porque como digo yo acabo de llegar, pero esto es algo que lo van a hacer en otra parte de la República Dominicana porque yo no lo he visto y ya estoy loca por conocerlo. ¿Esto es algo que tienen como plan hacerlo, repetirlo o en otra parte del país o qué? Porque bueno, este es un proyecto exitazo. muy, muy costoso, Sí. que gracias a Héctor José, que ha sido como el productor ejecutivo de la búsqueda de todas estas cosas y su familia a través de sus empresas ha apoyado. Hay la idea de llevarlo al extranjero por ahora, porque hay propuestas y ya hay espacios fuera de aquí que no es como en este caso que hemos tenido que empezar de cero el espacio con la carpa. Entonces, fuera de aquí hay lugares que ya están preparados para inmersivas porque es una tendencia a ser inmersiva. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Hay algunas, o sea, llevarla a lugares también emblemáticos donde se conoce la obra de Iván, París, Bélgica, España, a llevarla a Madrid, a Estados Unidos. Esa es la idea. Y hay propuestas en ese sentido, pero mover esto de aquí. Lo que hemos logrado es que la gente venga del interior. Es más fácil. Así pasa con las obras de teatro. Siempre nos dicen, ¿y cuándo vienen para Santiago? Entonces, cuando agarramos y gastamos un montón de dinero y llegamos a Santiago, la sala, ¿y dónde están? Ay, que la hija de fulanito cumple 15 y está el pueblo entero allá. O se casó fulanita
Se casó la hija de los que sé yo qué y todos los que podían pagar la boleta se fueron para la boda. O Fefita está tocando en no sé Gracias. dónde y se fueron para allá también. O sea que hay de eso. Entonces lo que hace la gente es que viene, es tan fácil ya venir. Tenemos tan buena autopista ahí para algunos y formas de venir y la gente se la ingenia. No, este país es pequeño y las distancias son cortas. Exacto. Ah, bueno, déjame meter esa cuña que no quería que se me olvidara. A pocos metros de aquí, ya que ustedes van a ver la inmersiva, hay una exposición curada por Yuri, que es miembro de nuestra fundación, Yuri Ruiz y Amado Melo, que se llama Bocetos de Familia, porque entre todos esos hallazgos estaban un montón de bocetos de la carpeta personal de Iván, que dio para una exposición grandísima y que se llama Bocetos de Familia. Entonces es como una ruta, ¿cuánto? 95. Hoy dijo un milagrito en la reunión del consejo, bueno, se refirió a algo de eso, del -1. O sea, 90 y pico, ¿no? 90 y pico 95 bocetos cuyas obras ya terminadas, inéditos, porque era su carpeta, eso era lo primero que él agarraba, ¿no? Entonces, es como una ruta tobariana, yo le pongo a la gente que haga. Ven los bocetos, ven la inmersiva, y ya es un conocimiento más profundo, y es apenas a 200 metros de aquí en el Museo de las Casas Reales, así que visítenla, no se lleven los bocetos, por favor, que ya falta uno. Sí. ¿Quién modera aquí? ¿Yo misma? Sí. Ah, ya tú. Ay, que no te estaba viendo a ti. Sí, mi pregunta viene relacionada con respecto a don Iván. Si usted conoció amigos, artistas dominicanos. Bueno, con Iván nosotros viajábamos todo el tiempo a París, de hecho llegamos... No, artistas dominicanos sí. Bueno, sus amigos allá y sus amigos aquí. Por ejemplo, pero Iván tenía una amistad... Él se refiere a si tenía amigos dominicanos artistas. Sí, claro. Silvano Lora es su amigo desde los tiempos del 14 de junio, del MPD, eran del movimiento Arte y Liberación, junto a Ramirito. Ramírez Conde, visitaba mucho nuestra casa, lamentablemente falleció muy a destiempo y de una manera, yo recuerdo esa madrugada que nos llamó Virginia para contarnos lo que le había pasado, él lo sintió mucho, igual que Silvano, tanto aquí como en París, siempre coincidíamos con Silvano en el otoño, que Silvano acudía a la Feria de la Humanité. Iván también colaboraba donando sus obras a causas del pueblo de Chile, a través de esa militancia de Silvano. Silvano venía con frecuencia a nuestra casa. Esos eran como sus amigos más cercanos de la pintura. También frecuentábamos, éramos casi vecinos con Meriloli Severino y Jorge Severino, ellos venían a casa, íbamos allá. También teníamos, visitábamos a Mario Tolentino y a Marián con mucha frecuencia y también venían porque eran muy amigos. De hecho, Mario era su médico de cabecera. Iván tenía buenos amigos, pocos eso sí. Iván no era muy sociable. Iván no era potable realmente. Aquí otra pregunta. Bien, buenas noches. Yo he visto la exposición inmersiva y efectivamente no habla de los últimos días de Iván Tovar. ¿Pudiera decir algo sobre eso? Porque parece algo como inconcluso. Sí, pero precisamente por eso, ya yo lo expliqué, pero voy a contarles lo que pasó. Iván comenzó, diríamos, un proceso de Alzheimer
muy temprano, pero continuaba pintando, eso no lo olvidaba, estando aquí. Luego su salud se fue deteriorando con otros problemas ya de deficiencia renal crónica y bueno, achaques propios no solo de la enfermedad, sino también del avance del Alzheimer. Entonces, ya al final de sus días, por eso esa tela está ahí. Por eso digo que quizás es demasiado simbólico. Cuando yo les cuento lo de las canicas sin la anécdota, pero está. No es como lo del pollo. O sea, sabemos que caían unas canicas y que eso tiene algo que ver en las lunas, en las esferas, y en todo lo que pintaba. Pero lo del final, hemos recreado ya ese última desde su propio caballete, lo hemos armado y lo hemos con sus pinceles, otros pinceles que tenemos en casa, para poner ahí cuándo falleció, dónde inició esa tela, porque como hemos dicho, todo esto lo hemos hecho con colaboradores que están en España, y entonces todo eso pesa mucho y lo mandan. Entonces, es como por entrega. Yo vivo diciendo que manden algo, que quiero más. Y así hemos ido llenando. O sea, que la gente lo ve y vuelve y ve otra cosa y se sorprende, pero es por eso. Ella ha ido creciendo. Y yo creo que de aquí a que terminemos, yo creo que habrá que hacer un anuncio de eso, como de la inmersiva revisitada. Porque son muchas cosas que estaban en el guión, pero la animación es un proceso lento. Y ellos mismos decían, no presionen, porque cada artista... El otro día yo fui, y eso es un deseo que yo tengo, en el Festival de Fine Arts hubo una charla que era sobre el futuro de la animación en el país. Y saben ustedes que nosotros tenemos jóvenes que animan para otros países, así como nosotros estamos animando con los españoles. Entonces yo le decía, díganme algo, ¿por qué, si yo tuviera un proyecto ahora mismo y los necesitara, por qué no hay como la disponibilidad como la tuvimos con los españoles? Y ellos dicen, porque la animación es un proceso lento, que requiere de mucho tiempo, muchos recursos. Entonces los clientes que nos llaman quieren las cosas, claro, somos dominicanos, miren cómo hicimos esto. O sea, que lo quieren rápido, eso cuesta mucho. Entonces ellos comprometen el año entero con canadienses, con norteamericanos, y ya no tienen tiempo para acá. Sin embargo, yo creo que este tipo de tendencia nos va a obligar, ellos son muchos, ellos me dijeron que ellos no son pocos, claro, los mejores son pocos, muy pocos. Pero eso, yo me fui a esa charla a buscar eso, porque sé que ahora hay una necesidad de animación y yo lo entendía porque aquí se han hecho 2 películas animadas, porque alguien me dijo, los equipos son caros. Digo, pero ¿cómo hicieron aquí 2 películas animadas? O sea, están viniendo a animar películas aquí. De hecho, muchos actores dominicanos están doblando también películas animadas, como hacía yo allá cuando chiquita en Moscú, en Mosfilm. Yo hacía muñequitos y todo eso hace, ya ustedes saben, 8,000 años, ¿no? No calculen que eso era como entre el 77 y el 83. ¿Por qué tú me dices a Dios que termines? Ah, está bien, yo termino, yo... Bueno, muchas gracias. La verdad que me he sentido muy complacida de contarle estas cosas a ustedes y creo que nos debíamos hacer ese video porque esto ha sido un equipo grande que se ha fajado mucho y a mí me gusta que eso quede ahí, que la gente lo sepa, que este es el sudor de mucha gente para que ustedes puedan ahora deleitarse y el dinero también de muchos otros que lo dijimos por suerte.